Shalom, bendiciones, ¿cómo están familia? ¿Cómo están gente? Bienvenido a nuestro canal Cristianismo Reformado. En este programa especial le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Son más que parte de esta familia que va en crecimiento, va en desarrollo y en el conocimiento de la verdad. Que Dios le bendiga y le guarde a cada uno de ustedes. Es la segunda entrega que tenemos en cuanto a enseñanza en este canal. Si no te has suscrito, por favor hazlo ahora mismo. No lo dejes para el final del video. Suscríbete ahora, dale like, mándaselo a alguien que tú entiendas que este tema le pueda ser de edificación. Y si tú sabes de alguien que está confundido, que se ha hecho esa pregunta acerca de lo que tú leíste ya en el título de este video, mándaselo, que yo sé que va a ser de mucha bendición, tanto para ti como a aquellas personas que se lo puedas compartir también. Pastor, nosotros estamos avanzando. Es nuestro segundo video y como ustedes pueden ver el escenario. Estamos estrenando escenografía nueva. Nueva. Estamos avanzando. Y si ustedes se suscriben, pues tendremos mayor apoyo, ¿me entiendes? Claro. Si cada uno de ustedes se suma a la causa, cada día podremos traer cosas nuevas y podemos ir creciendo en este proyecto que va a ser de gran bendición y va a revolucionar este 2023 que apenas comienza. Así es. Usted compartiéndolo, apoyándonos, suscribiéndose. Este canal puede llegar lejos y yo sé que puede llegar a personas que pueden ser muy edificadas en este tiempo. Amén. Hoy, como ustedes han visto en el título, un tema muy picante, pero edificante como dicen por ahí, es el tema de las lenguas. Hoy vamos a tratar algunos puntos concernientes a este tema tan poderoso como es el don de lenguas. Para usted, pastor, el don de lenguas. Bueno, el don de lenguas es uno de los tantos dones que da el Espíritu Santo. Está el don de profecía, el don de milagros, don de sanidad, y dentro de esos dones leemos en la Biblia que se encuentra el don de hablar en lenguas. Okay. Es un don del Espíritu Santo. Bueno, para mí ese don es un don muy especial porque yo sé que es un don que está mal utilizado, sé que es un don que se ha abusado de él, pero también se ha mezclado porque cuando nosotros estudiamos las escrituras, y ha sido un tema de debate en diferentes denominaciones. Sí. Hay gente que dice que ya esos dones nunca existieron, que no hay evidencia, que es idioma, y cuando uno va al libro de los Hechos y encuentra que el Espíritu Santo se derramó en aquel lugar y ellos recibieron nuevas lenguas, claro, ahí nosotros entendemos que fueron nuevos idiomas, pero cuando nosotros vamos, pastor, a Hechos capítulo 19, cuando dice que los apóstoles o el apóstol que estaba en ese lugar, creo que era Pablo, dice que habían como 12 creyentes que habían sido creyentes, pero que solamente habían recibido el bautismo de Juan, no el bautismo en el nombre de Yeshua, como lo dice el mismo texto. Y cuando se le impuso la mano, ellos recibieron el bautismo del Espíritu, como dice ahí, sí. Y ellos recibieron este don de hablar en nuevas lenguas, y dice que ellos profetizaban. ¿Aquí en ese texto se refiere a eso? Sí, al don de lengua del Espíritu. Ahora bien, si alguien cree en la Biblia, porque aquellos que ponen en tela de juicio si existió o no, porque no creen en la Biblia. Okay. Yo creo que alguien que cree en la Biblia o ningún cristiano se atrevería a negar que en la época apostólica existió dicho don. Okay. Tanto porque el Mesías lo profetizó, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y luego en el libro de los Hechos vemos, cuando se derrama el Espíritu Santo, que están hablando en lengua. Entonces, si alguien cree en la Biblia, tiene que creer definitivamente que eso existió. La pregunta es, ¿existe hoy en día? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Si en la actualidad, hoy por hoy, todavía existe ese don, y si existe ese don, es el que uno conoce popularmente. Okay. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, para mí es evidente que yo creo que existe porque yo tuve una experiencia, y yo sé que dirán mucho, bueno, pues todos tienen experiencia con ese don, o los que lo han tenido. Sí. Me recuerdo que cuando iba a los montes, o porque voy aún a los montes, entro como en un estado como de trance, un trance, donde yo no entiendo ni siquiera lo que digo. O sea, no entiendo lo que pronuncio, pero a veces entiendo lo que digo. O sea, yo sé lo que le estoy diciendo a Dios. Se abre como un discernimiento de lo que es Dios en ese momento, mientras tú estás como en ese trance espiritual, porque tú sientes el fuego, la presencia de Dios, y no te salen palabras como palabras comunes, como las que tú pronuncias, como las que tú dices, sino que empiezas a tener como germidos. Y ahí es que me lleva a mí cuando la Biblia en una ocasión dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Y por más que yo quiera
pues hablar normal y alabar a Dios normal, cuando estoy en ese momento llorando bajo lágrimas, me salen estas lenguas extrañas, y por eso yo soy uno de los que afirmo evidentemente que este don existe. Bueno, yo creo que todos los dones del Espíritu, todos existen actualmente y van a existir hasta que el Mesías venga. Y dentro de esos dones se encuentra el don de lengua. Para mí, yo entiendo bíblicamente que el don de lengua está vigente. Sí entiendo que se le está dando un uso, no es el correcto. Entiendo también que muchas de las lenguas que se hablan hoy por hoy en las iglesias, campañas, retiro, son cosas tanto inventadas y aprendidas desde quien te inventó, que te enseñó. Pero de que existe el don, existe el don. De eso no cabe la menor duda. Yo tuve una experiencia concerniente a esto. Una vez estaba en un monte y me acuerdo que un hermano me decía, oye, si tú sientes que se te traba la lengua, tú empieza ahí, te deja que la lengua se te trabe y empieza a hablarlo, empieza a practicar ese don, empieza a ejercitar ese don. Y yo dije, pero esto está como extraño, como es algo que se supone que es el Espíritu que lo da, que es el Espíritu que te lo entrega, entonces tú tienes que empezar a desarrollarlo como queriendo aprendértelo. Y a veces tú escuchas predicadores que no conoces, hermanos que no conoces, que cuando ellos hablan lengua, se te parece a un predicador y que es famoso en las redes sociales. Mira qué sucede, pastor. Tú sabes que la Iglesia Católica dominó el mundo por muchos siglos. En la Iglesia Católica no se habla en lengua. Por lo tanto, eso de hablar en lengua para muchos va a resultar como algo nuevo. Los carismáticos hablan lengua. Pero los carismáticos dentro de la Iglesia Católica son recientes, tienen menos de 2 siglos, ¿me entiendes? Son un grupo nuevo. Lo que digo con todo esto, que durante más de 1500 años en el cristianismo nadie hablaba en lengua. Llega una reforma, luego llega una temporada de avivamientos en diferentes lugares, donde comienzan hombres y mujeres que son muy interesantes. Usted puede leer el libro que se llama Los Generales de Dios, hay 2 tomos, y habla de los avivamientos que hubo en diferentes lugares. Y en la calle Azusa, por ejemplo, y en otros lugares, se vieron manifestaciones tal que en los periódicos salía que personas salían hablando en lenguas, pero lenguas reales, porque ese es otro detalle. La lengua que habla la Biblia es lenguas de idiomas, entiéndase francés, español, italiano, alemán. En Hechos, capítulo 2, los apóstoles no hablaban el ba que usted habla hoy en día. No me venga con eso. Ese ni ranamamansa, ni saca la bazuca, eso no es idioma. Ratamamansa. No, eso son cosas para mí inventadas, porque los idiomas o las lenguas que se hablaban en Hechos son idiomas alemán, francés, italiano. Por eso tú ves en el libro de los Hechos, usted lo puede leer, que los que venían de Arabia, venían de otros lugares, decían, ven acá, pero esta gente está hablando en el idioma de nosotros, claro, y lo podemos entender. Entonces es bueno saber eso, de que hoy en día se ha hecho una práctica mala porque se habla una lengua que no es lengua, es como tú decías, algo aprendido, algo inventado. Ok, algunos alegan, es una lengua angelical. Existen lenguas humanas y existen lenguas angelicales, lo dice Pablo, de eso estamos claros. Pero esas lenguas angelicales, yo en particular le tengo medio miedo, porque esa lengua angelical puede ser también un demonio. Y los demonios hablan en un idioma también que algo curioso que yo no he podido entender es cómo casi yo no he visto un milagro de que alguien habló en otro idioma. Muy raro. Pero toda la evidencia que hay es del exactamente, que la gente que da mal recibe ese don, pero no recibe el don que más se menciona en las escrituras. Entonces es algo extraño. Y muchas de algunas dominaciones, incluso de ellas muy influyentes en el mundo evangélico, es que si tú no tienes ese don, tú no fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Sí, eso domina mucho. O sea, para que alguien crea que tú fuiste bautizado, tú tienes que hablar en lengua. Entonces, míreme usted, si usted pertenece a una de esas iglesias, ¿qué va a pasar con usted tarde o temprano? Para que no lo miren como un descarriado, para que no lo miren como un carnal, en un culto de eso, una vigilia de esa, ¿qué usted va a hacer? Va a comenzar a decir lo mismo que está diciendo el predicador, porque usted va a sentir que usted va a ser el único que no está ungido. Usted tiene que tratar de demostrar al otro que usted está ungido. Entonces ahí comienza en un relajo, por así decirlo, y es lo que yo veo mal hoy por hoy. Es bueno entender, pastor, que el propósito del don de lengua no era impresionar, no era demostrar que usted estaba ungido, no era demostrar ni siquiera que usted ha recibido el Espíritu Santo. El propósito de ese don era llevar el mensaje a otras lenguas, a otras naciones. Porque si Pablo iba a Italia o a España y no sabía ese idioma, ¿cómo le iba a predicar? Para eso viene el don, para que automáticamente se active un idioma que él no conoce. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. El propósito del don de lengua era comunicar el evangelio en otros idiomas. Yo vi una serie en Netflix, que es un programa hablando del sentido común, de que a muchas de las veces las personas adquieren ciertos patrones del grupo donde ellos
congregan, no estaban hablando en ese momento de quizás de una iglesia o algo religioso, pero estaban haciendo experimentos con personas. Y por ejemplo, muchas veces cuando uno llega nuevo convertido a este tipo de denominaciones y uno ve que todos hablan lengua, que todos profetizan, que todos hacen algo, si tú no lo haces, tú te sientes que tú no estás o no eres parte del grupo. Tiene que llegar un momento que tú te lo aprendes o que tú lo copias o que tú disimulas que tú recibiste supuestamente ese don para tú pertenecer al grupo. Porque el sentido común se trata de tú pensar como piensa la masa. Claro. Entonces, si tú no tuvieras sentido común como la masa, entonces tú pensaras contrario y tú no fueras parte de esa unión. A ti te viene como diferente. Mira, yo cuando me convertí al principio, había ocasiones que predicadores oraban por mí y yo me tiraba para atrás, caía, para que los hermanos vieran que Dios estaba conmigo. Que wow, Dios ama a ese muchacho, mira. Dios le ministró. Dios le ministró y eso influye muchísimo. Lamentablemente se cae en un circo, en una payasería, en un juego. Y yo creo que muchas iglesias han caído en ese tipo de juego por tratar de impresionar. Entonces, la Biblia dice, cuando habla de los últimos tiempos, y derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Esa es una señal más palpable de que alguien ha recibido el Espíritu Santo que el simple hecho de hablar en lengua. Porque ahí entramos a otro tema. Y es que ya sabemos que el propósito era enseñar el Evangelio a otros lugares, a otros idiomas. Pero ¿y hoy? ¿Cuál es el propósito entonces del don de lengua? Si ya en cada nación hay una iglesia que habla su propio idioma, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tiene que estar vigente hoy en día? Usted sabe qué es lo que pasa. Yo creo que ese don de lengua muchas veces es un bastón en la prédica. Una muletilla. Una muletilla. Cuando tú estás ministrando y medio como que te equivocaste. Medio te equivocaste y como que te perdiste, tú metes una raba hasta que te llega. Lamentablemente, muchos predicadores es lo que hacen. Están ahí, se desconectan y comienzan a hablar en lengua hasta que le llega la idea y vuelve y cae ahí. Sí, pero que entonces ahí entramos a una parte que quizás sería la parte final para no alargar mucho el video. Y es cómo se debe usar el don de lengua. Porque existe el don de lengua. Entiéndase, tanto el hablar en otros idiomas, el Espíritu Santo te puede a ti de la nada ponerte a hablar alemán sin tú haber estudiado alemán. Ok, existen las lenguas angelicales, pero Pablo habla acerca de la lengua, cómo se debe usar. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 que si no hay un intérprete, que no la hables. Pero parece como que yo tengo que hablarla para que el otro sepa que yo estoy ungido. Porque es que si yo no hablo en lengua, el otro no me va a creer que yo tengo la unción. Y estamos tan mal acostumbrados que a veces el pueblo, si ese no habla en lengua, no le llegó el mensaje. Si tú llegaste y no hablaste en lengua, hiciste algo raro, tú no tienes la unción. No tienes la unción, ese predicador le hace falta el fuego. No, hermano. Wow, increíble. Te han maleducado y por eso se llama este programa Cristianismo Reformado. Queremos reformar lo que está mal. Las cosas que no están caminando bien hay que enderezarlas. ¿Existe el don de lengua? Sí. ¿Creemos en el don de lengua? Sí, pero hay que usarlo bíblicamente. No podemos permitir el desorden que se ha convertido en muchas iglesias hoy en día. Pablo dice, si alguno va a hablar en lengua, que haya un intérprete. Y dice, si no hay intérprete, cállese. Porque a nadie le interesa saber que usted habla en lengua, dice Pablo. A nadie le interesa saber que usted habla en lengua. Si usted va a hablar en lengua, dice Pablo, háblelo en su habitación. O está bien, ahí mismo en la iglesia, comienza tú mismo a hablar en lengua tranquilo con Dios, pero no coge el micrófono. Si tú coges el micrófono y comienzas a hablar en lengua sin haber un intérprete, estás violando la Biblia, porque Pablo prohíbe tal práctica. A mí me ha pasado cuando estoy orando que quiero hablar en lengua, pero yo lo que hago es que me quito el micrófono porque la Biblia dice que el espíritu, ese espíritu que tú tienes, tú debes tener control, no el Espíritu Santo. Es un fruto del dominio propio. Claro, entonces yo en ocasiones veo que no es necesario, yo me callo porque no es necesario en ese momento. Ayer yo tocaba un tema, no hablando del don de lengua, pero es muy importante para ir concluyendo. Yo le decía a unos hermanos de la iglesia, le decía, mira, usted estudia a Jesús, y a Yeshua, o los apóstoles, o a todos los discípulos, y tú no vas a ver que ellos no tenían esa guerra espiritual que tú ves ahora que tienen, una batalla en los aires y una cosa, ellos no tenían eso. Si había un endemoniado, el endemoniado se manifestaba ahí, el demonio, y era libre, pero ellos no tenían que estar en cada culto, en cada servicio, que hay una oposición, que hay una guerra espiritual, y que una cosa, eso es increíble, y eso pasa con la lengua. Si no se abra lengua, y en los servicios no se tire ese la gente siente que Dios no está en ese lugar. Lamentablemente, y quizás más adelante en otros programas vamos a hablar acerca de las manifestaciones. Tanto las manifestaciones del Espíritu Santo, si es bíblico todo lo que vemos hoy, las manifestaciones demoníacas, y eso que tú dices, ¿cómo ha cambiado? De que en los evangelios vemos que le daban una orden, una sola orden,
y salían. Hoy, ¿por qué hay que hacer una oración tan larga y la iglesia entera ponerse ahí a guerrear y a hablar en lengua para que un demonio salga? Y una cosa, pastor, y ustedes que están escuchando, nosotros creemos que la gente se endemonia. Creemos que hay gente endemoniada, creemos en los dones del Espíritu, creemos en el mover del Espíritu. Nosotros creemos en todo eso. Pero nosotros también entendemos, por eso dice las Escrituras, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entendemos que las cosas se están tornando más y cada día más se alejan de la esencia. Y yo creo que, como dice Pablo en una de las cartas, se persiguen doctrinas de demonios. Mira, la Biblia dice, hay de aquellos que son piedra de tropiezo. Y esto que voy a decir es fuerte. Porque aquellos que hablan en lenguas y no hay un intérprete están siendo piedra de tropiezo a mucha gente. Pablo dice en 1 Corintios, si algún indocto, o sea, un incrédulo, entra a la iglesia y los encuentra todito hablando en lengua, va a decir, esta gente tan loca. ¿Qué es esto? Y este desorden, esta loquera que hay aquí. Y se va a ir. Tú fuiste piedra de tropiezo para ese que fue a buscar de Dios, porque tú estás con tu raba que nadie entiende. Ahora dice Pablo, si hay un intérprete, que hable en lengua y el otro interprete. Ahora Pablo dice profeticen, porque el que profetiza al hablar en un idioma que todo el mundo entiende, el que llegó a la iglesia hoy, le ministra la palabra y se convierte al Señor. También en el momento de intimidad con el Señor. Exactamente. Si usted en su habitación quiere irse en gloria, hablando en lengua, amanezca hablando en lengua. Porque él te entiende, él te va a entender al que tú te estás dirigiendo. Pablo dice, el que habla en lengua, habla misterio entre Dios y esa persona. Entonces, esos misterios que nadie entiende, guárdeselo usted y no esté diciéndolo por el micrófono para impresionar o demostrar que usted sabe de lengua y que Dios lo use y que usted tiene la unción. Tremendo, pastor, tremendo. Es un tema que yo sé que si usted viene de una línea principalmente de super ultra pentecostal, quizá pueda ser un poquito chocante. Nosotros no pedimos que usted de la noche a la mañana se quite todo, sino que vaya estudiando, vaya procesando, vaya entendiendo, escuchando y entendiendo. O sea, porque hay gente, yo he escuchado gente que dice, es verdad lo que ellos dicen, pero a mí me funciona así. Es que no es un asunto de cómo te funciona o lo que te funciona o no te funciona, es si a Dios le agrada. Claro. ¿Me entiendes? Porque a ti te puede funcionar tener un ídolo en tu casa y que te vaya bien y te prospere el demonio que tú tienes en tu casa. Y significa que tú tener un ídolo y prenderle vela esté bien, aunque te esté dando resultados. Entonces, si algo, aunque te dé resultados, no agrada a Dios, tú tienes que cambiar eso. Pero como dice el pastor, no pretendemos que usted cambie de la noche a la mañana, pero que usted estudie, que usted analice, ven acá, esto que yo estoy haciendo es bíblico. Esto tiene algún sustento bíblico. Si lo tiene, dele para allá. Ahora, si no tiene una base bíblica, y te están enseñando lo que la Biblia sí dice, reflexiona y deja que el Espíritu Santo te cambie. Yo sé que esta reforma va a costar sacrificio, pero nosotros creemos que en esta generación el Señor nos ha levantado para eso. Y estamos dispuestos a correr el riesgo de ser crucificados. Y perseguidos. Señalados, murmurados. Porque nosotros entendemos que, mira, nosotros tenemos un alma donde se guardan las emociones, los sentimientos, se guardan todo ese tipo de cosas. Sí. Que también sabemos que muchas cosas que tú aprendiste están ahí arraigadas a tu alma, que necesitan liberación. Cuando tú escuchas quizá una cosa que no es lo que tú aprendiste, que ni siquiera está en la Biblia, te suele quizá incomodar. Pero nosotros quizás, si oramos y hacemos una oración, pastor, por esas personas que están ahí, que quizá y entienden muchas cosas y quisieran como cambiar esa forma de vida. Y nosotros podemos hacer una oración por ellos. Vamos a orar. Para que sean libres. Padre, damos gracias por este espacio, por este segmento, por este tema que es de mucha bendición. Gracias. Y mira esa alma que está escuchándonos, mira esa alma que nos está viendo en este momento, que se ha quedado hasta este minuto. Si se ha quedado hasta aquí, Padre, es por el hambre que tiene, por el deseo de conocer la verdad, por el deseo de aprender más de ti, de acercarse a ti, Padre amado. Señor. Yo oro para que el Espíritu Santo sea su guía, su acompañante, y Él lo guíe, Señor, a toda verdad. Aleluya. Padre, que tú le dé entendimiento en las Escrituras para comprender y verla desde la óptica que tú quieres que sea vista. Aleluya. Padre, quítanos el velo de religiosidad que tenemos todo, me incluyo, y ayúdanos a ver, Señor, con transparencia lo que tú quieres que veamos en este tiempo, en esta última generación, porque creemos que tu Hijo está a la puerta. Ayúdanos, Padre, a conocer la verdad y que la verdad nos haga libre. Bendice a todo el que ha visto este video y que podamos, Padre, cada día seguir creciendo en tu palabra para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a todos los que hasta este momento estuvieron aquí en este video. Dejen en su comentario si quieren que tratemos algún tema, si no estuvo de acuerdo en algo de lo que nosotros hablamos también, usted puede... Algún texto que quiera que le expliquen acerca del tema. Exactamente. Que está confundido. Comente, que de eso se trata. El que no pregunta no aprende.
Pues nada, que Dios le bendiga, ha sido un gusto, un placer y será hasta la próxima entrega de Cristianismo Reformado. Dios le bendiga.